RCN Radio. Un afectuoso saludo para los oyentes de RCN Radio en Colombia y en el mundo. Un inmenso placer saludarlos desde la capital colombiana este 25 de febrero del 2022, con muchas noticias en desarrollo, la mayoría de ellas centradas en lo que está ocurriendo en este momento entre Rusia y Ucrania, porque ha continuado la ofensiva rusa contra su vecino, contra Ucrania. Y obviamente hay repercusiones mundiales en términos económicos especialmente y también en términos políticos. Colombia se pronuncia frente a este conflicto, mientras que en nuestro país también se ha presentado una situación de orden público en el departamento de Arauca con por lo menos 23 disidentes de las FARC que fueron abatidos. Muy bien, vamos de una vez con las noticias del momento que tienen que ver con Rusia y Ucrania. Los tanques de guerra rusos han ingresado a Kiev, a la capital de Ucrania, avanzan, incluso dicen desde algunas fuentes ucranianas, con la intención de derrocar al gobierno, y el presidente ucraniano dice que se siente solo, que nadie está ayudando a defender a Ucrania. Kelly Cabana, con todo lo que ocurre en este conflicto. Buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Sí, las tropas rusas llegaron a Kiev desde el noreste y el este, según informó el ejército ucraniano, aumentando obviamente el miedo, Juan Manuel, a que la capital caiga en manos de Moscú en el segundo día de esta invasión militar. El Ministerio Ucraniano de Defensa indicó en su página de Facebook que se trataba de una operación de sabotaje de las fuerzas rusas llevada a cabo por un comando de soldados de reconocimiento. El ministerio pidió también a los civiles de la zona que tomen las armas en medio de estos bombardeos y enfrentamientos que están viviendo en este segundo día. Un mensaje, Juan Manuel, esta mañana del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que los dejaron solos, que la OTAN finalmente no los ayudó y que los países europeos tienen miedo, y acusó directamente al presidente ruso Vladimir Putin de atacar blancos civiles. Las tropas ucranianas también indicaron que están combatiendo a unidades de blindados rusos en dos localidades, en Dimer y Ivankiv, que están situadas a 45 y 80 kilómetros al norte de Kiev. De hecho, miles de ucranianos pues empezaron a huir de sus hogares. Las autoridades de Moldavia, Rumania, Hungría, Polonia y también República Checa han informado que una ola de desplazados empezó a llegar a sus países. Muy bien, se calcula, Kelly, que unos 137 ucranianos han muerto y que cerca de 200 han resultado heridos como consecuencia de los ataques de Rusia. Todavía, y como suele ser normal en Rusia, no se conoce información oficial sobre bajas en el ejército ruso. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha dicho que la protección de los civiles en Ucrania debe ser la prioridad. En Colombia, por supuesto, repercusiones frente a todo lo que está ocurriendo allí. El presidente Iván Duque advirtió del probable incremento en los precios del combustible tras el ataque de Rusia a Ucrania. También dijo que ante la presencia de tropas rusas en Venezuela, Colombia tiene ojo abierto, y el ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que Colombia, como socio de la OTAN, solo participa en el frente de capacitación. Y el Ministerio de Hacienda advierte que la tensión entre Rusia y Ucrania puede elevar más el costo de vida. Y la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez confirmó la salida de colombianos de Ucrania. Obviamente Colombia lo está haciendo dentro del absoluto respeto por las decisiones que tome el gobierno y las autoridades ucranianas. El gobierno declaró hoy un estado de conmoción en Ucrania, y en desarrollo de ese estado de conmoción han pedido a los residentes en Ucrania que permanezcan en sus viviendas, han establecido algunas restricciones a la movilidad terrestre, de tal manera que por esa razón nuestro embajador Higuera está en contacto con los colombianos para decirles, a medida que las autoridades ucranianas permitan que haya movilidad terrestre, pues podremos entonces facilitar esa evacuación. Es la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre la evacuación de colombianos que residen en la zona de conflicto. En Colombia continúa la escalada del ELN en distintas zonas del territorio colombiano. Noticias de Bogotá, a esta hora, Yanelda Jaimes, buenos días. Juan Manuel, gracias, buenos días. Pues la Alcaldía de Bogotá y también la Secretaría de Salud, de Seguridad, tomaron algunas medidas en la capital de la República para evitar el accionar del llamado paro armado del ELN, que ha tocado gran parte del territorio nacional. Aquí lo que ha dicho el distrito es que se están priorizando tanto la vigilancia como el patrullaje y la presencia de la fuerza pública en puntos estratégicos de mayor riesgo, como son edificios públicos, también el sistema de transporte masivo, es decir, el Transmilenio
Transmilenio y el aeropuerto. Entre tanto, también el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ha hecho un llamado al gobierno nacional para que le envíe más vacunas. Dice, las poquitas que van llegando se van aplicando. Por eso nosotros hemos cumplido en algunos municipios, en el resto no hemos podido porque precisamente no hay vacunas y mucha gente se va a vacunar a Bogotá y por eso no estamos presentando esos altísimos índices de un 70% para que nos puedan levantar, dice el gobernador, la restricción del uso del tapabocas. Otras noticias de Colombia. La Corte Constitucional declaró que el maltrato a menores es causal de pérdida de custodia sin condicionamientos y ha determinado que de ahora en adelante no será necesario demostrar que un maltrato fue reiterativo o habitual para que se configure la pérdida de la patria potestad. Y como decíamos, en materia de orden público, a 23 aumentó el número de disidentes de las FARC que perdieron la vida en medio de un combate con tropas del ejército en Arauca. El ministro de Defensa, Diego Molano, señaló que también resultaron heridos 5 disidentes. Podemos anunciar que en Puerto Rondón, en Arauca, fueron neutralizados hasta el momento 23 integrantes de la estructura de las disidencias de la FARC Frente Décimo, que era comandada por alias Arturo, fue desmantelada por la operación Flechas. Para evitar que tanto las disidencias de la FARC como el ELN, que operan del otro lado de la frontera, estaban generando al interior de Arauca, de este lado de la frontera, asesinatos selectivos. Es el ministro de Defensa, Diego Molano. También grupos armados ilegales atacaron una granja en Puerto Guzmán, en el Putumayo, donde se adelantan procesos de reincorporación y donde se encuentra la cooperativa multiactiva comunitaria del Común, y asesinaron al exguerrillero Jorge Santofimio, presidente de esa cooperativa. Según Pastor Alape, ese ataque dejó 4 personas heridas y varios menores lesionados. Y el gobierno nacional extendió hasta el 30 de abril la emergencia sanitaria en Colombia. Epidemiólogos y organizaciones médicas se están pidiendo a los colombianos tener prudencia luego de que el gobierno autorizara el retiro de los tapabocas en los municipios que superen el 70% de la población vacunada con 2 dosis, siempre y cuando se encuentren en espacios abiertos. El más reciente reporte del gobierno nacional frente a la pandemia señala que murieron 57 personas en Colombia por COVID-19 y se detectaron 2.249 nuevos casos de contagio. Noticia deportiva del momento que destacamos. Capi Romero. Buen día, Juan Manuel. El Atlético Nacional, que debutó con derrota en la Copa Libertadores de América, perdió 3-1 con Olimpia de Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción y ahora debe buscar la clasificación en casa. Y una buena, la tenista colombiana Camila Osorio se metió a los cuartos de final del WTA 250 de Guadalajara, se impuso 1-6, 6-3 y 6-3 a la norteamericana Hailey Baptiste y ahora enfrentará a la rusa Ana Kalinskaya por un lugar en semifinales. En otras noticias, con el hallazgo de 3 cuerpos, entre ellos el de una niña de 7 años, terminaron las labores de búsqueda y rescate de las personas reportadas como desaparecidas en el desprendimiento de tierra que cayó el miércoles en la tarde en el barrio Centenario de Manizales. Echemos una mirada al pasado, Capi, hechos que han ocurrido en una fecha como esta, 25 de febrero. Y saludamos al municipio de Codazzi en el Cesar, que cumple hoy 64 años. Fue creado por el decreto 179 del 25 de febrero de 1958 y lleva el nombre del célebre cartógrafo italiano cuya contribución en la elaboración del mapa de Colombia fue muy importante. Y hace 8 años murió Paco de Lucía, el genio de la guitarra que extendió el flamenco por el mundo. Un infarto acabó en México con la vida de Paco de Lucía, que tenía 66 años de edad. Muy bien, estas las noticias para comenzar el día aquí en RCN Radio. Esta y más información en rcnradio.com.